Regularmente cuando una persona viene empieza a revelar la luz que su alma viene a dar, a veces la frecuencia vibratoria es tan alta porque estás tan alineado con Jesucristo, estás tan alineado con Él y tan entregado. Y sí hay momentos de una entrega profunda, donde nuestro ser se abre y nos entregamos profundamente a la luz. Pero en ese momento en el que nos entregamos profundamente y suelto y me dejo ir a alinearme con mi ser profundo, en ese momento la vibración es tan grande y tan fuerte que atrae tanto cosas positivas. Sabemos que por ley de atracción, cuando vibramos alto, pues atraemos cosas buenas, ¿no? Traemos salud, amor, paz, bendiciones de todo tipo, prosperidad, abundancia, y sabemos que el dar atrae todas esas cosas, pero cuando estás realmente una persona entregada, también aparece como una fuerza contraria que se acerca. Y el propósito de esa fuerza contraria que se acerca es como detenerte de alguna forma, tratar de que no sigas adelante con tu misión o con tu propósito de vida o con lo que dijiste que ibas a hacer. En algún momento fumaba y cuando dejé de fumar, en el proceso de querer dejar de fumar, pues se aparecía en mí personas que me ofrecían cigarro, que me ofrecían o que me invitaban a una reunión donde yo sabía que se acostumbraba a ese tipo de cosas porque era pues como el modus vivendi, ¿no? Era donde yo me desarrollé, donde yo me conectaba, ¿no? Ese era mi círculo social de ese momento. Entonces sabía que ahí iban a fumar y las personas que fumaban pues me buscaban porque ya sabían que fumábamos y era un momento en el que platicábamos, ¿no? Incluso mucha gente me buscaba para fumar, para platicar y, y obviamente pues yo quería fumar, ¿no? Y por un lado, yo no quería fumar, yo quería dejar de fumar. Y yo trataba de vibrar en alta frecuencia y trataba de compartir y de mantenerme en esa frecuencia dadora, ¿no? Pero dentro de mí había ese deseo que necesitaba ser corregido. Fíjense, dentro de ti hay un deseo que necesita ser corregido. Y ese deseo, como aún no lo has corregido, atrae cosas. Inconscientemente las atrae. ¿Cuál es ese deseo? Pues en el fondo de mí, yo quería dejar de fumar, pero me gustaba fumar, deseaba seguir fumando. Entonces hay una contradicción, porque por un lado estoy entregado a revelar la luz, estoy entregado a compartir, estoy entregado a amar, estoy entregado incluso a los procesos que la vida me pone, me puso pruebas y todo, estaba entregado a todo ese rollo, pero a la oración, al estudio, pero por otro lado, tengo deseos que no he corregido y no he trabajado, como cuál, mi gusto por el tabaco y mi gusto por el cigarro, pues en ese momento era algo que lo tenía como muy fuerte, ¿no? Entonces atraía esas cosas a mi vida y esto por debajo del nivel de mi conciencia. Y lo entiendes porque sabes que en el fondo quieres dejar de fumar, pero sabes que en el fondo no deseas realmente dejarlo. O sea, deseo quitarme el cigarro, ¿no? Pero realmente por dentro todavía hay un amor ahí, una conexión de luz, de amor con el cigarro. Entonces por eso aparece en tu vida. La gente diría es que son las entidades negativas y es el diablo el que te lo está poniendo a la prueba. Pero los cabalistas explican que cada persona tiene 613 deseos o vasijas dentro de sí que necesita corregir. Algunas cosas ya la gente las ha corregido, otras no. Entonces, por ejemplo, algunos no se traen mucho el tema de la ira, ¿no? Y entonces es por dentro tienen un deseo de tener la razón
y les gusta tener la razón y les gusta que les den la razón y ese es como inconscientemente eso les gusta, ¿no? Es su alimento, buscan ese alimento. Y por esa razón siempre, aunque son personas que con conciencia y que quieren compartir y que viven en alta frecuencia y que meditan y que oran y que no sé qué, pero siempre aparece gente en su vida que los hace pelear y discutir, porque dentro de sí tienen ese deseo que no les permite fluir. Ahora, si estamos en un cuerpo físico, todavía tenemos vasijas que sanar y que transformar y que corregir. No podemos estar vivos en el cuerpo y que Dios nos deje amanecer cada día si no estuviéramos trabajando una vasija específica. Algunos están trabajando el deseo del sexo con lujuria, otros están trabajando no sé, la comida con gula, otros están trabajando tal vez la soberbia, las ganas de reconocimiento, el deseo de tener placer, conocimiento, o solo el deseo de saber. Hay gente que todo el tiempo quiere estar sabiendo y aprendiendo, pero solo por tener conocimiento, porque ni pone en práctica nada, solo lo lee y quiere saber para tener la razón y para decir que sabe y para demostrarle a los demás que sabe. Y en realidad eso no es como tal un deseo que viene del mundo superior, un deseo del alma o un deseo del corazón real, sino ese deseo es de este mundo, es un deseo de tener conocimiento, pero no de desarrollar sabiduría. Entonces, ahí existen, esos deseos están ahí dentro de cada uno de nosotros. Y por debajo del nivel de nuestra conciencia se manifiestan a nuestra vida constantemente. Entonces, por mucho que yo, pues a lo mejor ya me aventé un curso de visualización y de alta frecuencia, y ya me aventé 5 cursos y ya incluso doy clases y no sé qué tantas cosas traigo ahí colgando de reconocimientos, pero cuando aparece esa situación en tu vida, pues tienes que corregir ese deseo. Son deseos que aparecen, pero están cargados como del lado egoísta. Y lo que yo tengo que hacer es quitar el egoísmo. Por ejemplo, ese deseo de fumar es un deseo de solo recibir para sí mismo. O sea, quiero fumar porque que en este momento quiero. Y por eso se destruye el cuerpo, porque no hay realmente una intención o una intención de compartir o de alguna cosa de esas, ¿no? Yo investigué mucho ese tema del cigarro porque quería dejar de fumar, ¿no? Y entonces ahí descubrí, por ejemplo, que había sabios de la Kabbalah que cuando hacían algunas meditaciones fumaban un poco de puro y el puro les permitía conectar con sus guías espirituales y con los mundos superiores. Pero no eran personas viciosas que estuvieran fumando a cada rato y que el cigarro los controlara. Fumaban puro un momento para compartir una meditación, para entrar en los mundos superiores, porque tenían que decirle una respuesta, un consejo a alguna persona. Y lo usaban de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera, pues la conexión es distinta, ¿no? De esa forma el trabajo es diferente. El punto es que, pues, tenemos muchas veces como nuestra relación con el mundo y el cómo percibimos y qué queremos lograr, pero debemos que entender que en ese proceso la luz nos va a corregir esas 613 vasijas. Y como les dije, algunas cosas ya las han trabajado, otras no. Algunas cosas que ustedes están trabajando, yo no las estoy trabajando ahorita, más adelante las voy a trabajar, ustedes, o sea, en esto no se puede decir voy más adelantado que tú, no sé, no sabes, solo sabes que se está manifestando un deseo que al final necesitas transformar. ¿Y cómo se transforma? Pues haciendo restricción al deseo de recibir solo para sí mismo. Me ofrecieron el cigarro, no gracias. Sí se me antoja, pero no lo tomo. Me volvieron a ofrecer ir a la reunión donde fuman. Híjole, ¿sabes qué?
sí quisiera ir con toda mi alma, pero no quiero, no voy, prefiero la luz. Ese tipo de desprecios, digamos, a esos deseos que hay dentro de mí, rompen todo vínculo con esas vasijas y eso hace que la persona tenga menos tikkun. La palabra tikkun es una palabra aramea que significa corrección. Hacen que la persona tenga menos corrección. Entre más la persona se deje llevar por esos deseos y por el deseo de recibir solo para sí mismo, su tikkun es más grande, porque van a aparecer cosas en su vida donde la persona tendrá que resistir ese impulso. Van a aparecer una y otra vez situaciones en las que no, lo que aparece no está bien. Y la persona no se da cuenta que lo que está generando eso es que un deseo de él lo está trayendo, un deseo inconsciente. Entonces, ese es el trabajo de transformación y de corrección. Si el mundo los aborrece, sepan que antes me ha aborrecido a mí que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo, sino que yo los elegí entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden, cuando Jesús te elige, pues te elige con un propósito, hay una misión que lograr, vamos a hacer algo, seguramente vamos a cambiar algo en el mundo, vamos a aportar alguna cosa en el mundo, pero para poder ser un canal que realmente ayude a Jesucristo en su plan de amor, porque es un ser de alta frecuencia, pues es Dios, es el creador, fíjense, es alta frecuencia vibratoria, es pureza infinita, pues para poder alinearme con él, necesito entrar en ese proceso de transformación. Y voy a empezar tengo que pasar por ese proceso de tikkun, de corrección. Entonces, esa corrección, amigos, puede venir a través de la sabiduría. Por eso es importante estudiar Kabbalah y estudiar las escrituras y estudiar la sabiduría judía. Es importante estudiarla, igual que la Kabbalah cristiana. Pero es importante estudiar la Kabbalah judía porque ahí nos dan la sabiduría, la información que necesitamos para completar mi tikkun sin tener que pasar tantas pruebas como esas, sin tener que estar constantemente siendo como acechado por esos deseos que están dentro de mí al final, ¿no? Recuerden la palabra que les dije, no hay siervo que sea mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán, y si guardan mi palabra, también guardarán la suya. Entonces, y nos está diciendo, pues es una entrega completa, ¿no? Donde tú y yo nos unimos y nos fusionamos, así como San Pablo y Jesucristo, ¿no? San Pablo es totalmente apegado a Jesús, pero San Pablo seguramente ya había pasado su proceso de tikkun. Sin ese proceso de tikkun no podemos ser apóstoles, no podemos ser esos discípulos de Jesucristo, porque lo primero que vamos a pasar es ese proceso de transformación y de corrección. Y luego dice, pero todas estas cosas les harán por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Entonces está hablando como de una fuerza que se va a oponer a que cumplas tu misión de vida, tu propósito por el cual estás encarnado, pero para llegar a ese nivel, primero tienes que entrar en un proceso de corrección. Pues, por ejemplo, cuando llegaron a las clases ustedes, cuando yo llegué a tomar clases con un maestro y que tenía contacto con él y que hablaba con él, porque para que sea realmente, para que la Ruaniyud y la Shefa bajen al alumno, realmente tiene que haber contacto con un maestro, o sea, físico. O sea, en internet ya ven que hay muchos maestros ahí en YouTube, pero si no hablas con él y no te conoce y no se preocupa por ti, no hay un lazo de amor,
Lo hablábamos creo que ayer en la otra clase, de la clase de los Salmos. Si no hay un lazo de amor con el maestro, entonces la energía, el intercambio de energía no pasa. Entonces sí me quedo con el conocimiento de lo que hay en YouTube, pero no hay un verdadero proceso de corrección. No hay un intercambio de energía. Eso es lo que no hay. O hay un intercambio de energía, pero de muy baja frecuencia, de muy poquita energía, porque no, pues no conecto con el maestro, no lo conozco, no me conoce, no hablamos, no le expreso, no me da un consejo, no me da un regaño, y entonces eso es considerado como que no está bajando la luz. La luz para que baje tiene que bajar de esa forma. Por eso también a veces podrían sentir en la sabiduría de la Kabbalah que a veces es como un pequeño regaño, no como un regaño, ¿saben? Como, pues sí, como si Dios dijera es que esto es así y, y lo estás haciendo mal. Y ese pequeño regaño, ese pequeño dolorcito de tu ego, porque duele al ego, ese pequeño dolorcito del ego es digamos que el sufrimiento, le quita el sufrimiento y le quita el pan de la vergüenza para que tú puedas recibir más y más y más y más luz y para que puedas completar el tikkun. Entonces, digamos que el darme cuenta que estoy en un error, ese es el dolor del ego. Ese es el intercambio entre eh, completa tu ticún viviendo todo lo que la luz te ponga, todo lo que te acerque, porque traes ahí vasijas que no has corregido, y para que te des cuenta que tienes que corregir, porque a veces piensas, se me acerca esto porque me gusta y está padre, ¿no? O por la ley de la atracción hay gente que medita cosas que no son buenas y las atrae. Y conscientemente, pero el universo se las va a dar, pero luego va a venir una ley de causa y efecto. Entonces, es como al que le gusta, no sé, la Coca-Cola, ¿no? Y visualiza y se está tan sintonizado con la Coca que encuentra tiendas donde está fría y donde está rica y llega a casas donde la gente bebe eso y así estamos, tan sintonizados que la luz no lo va a poner ahí. Pero eso no significa que estés usando realmente la ley de la atracción adecuadamente. O sea, eso de la ley de la atracción es como un hilo muy delgado que hay que discernir también, porque acuérdense que todo en esta vida tiene que ser a través de un balance. Todo es a través de un balance. Puede ser que yo a lo mejor visualice algo que en este momento me va a hacer daño, me va a electrocutar, y yo lo visualizo y lo quiero aterrizar, y lo aterrizo hasta que lo hice. Pero luego me llega esa situación y luego me llegan problemas y luego me llegan situaciones en las que no lo puedo disfrutar y todo ese relajo que está pasando es porque a lo mejor no era el momento, no era el tiempo, porque a lo mejor tenía yo que esperar otras cosas y porque a lo mejor ese deseo con el que lo precipité y lo manifesté era una vasija dentro de mí que aún no había corregido. Entonces hay personas que atraen cosas que les digo, o sea, atraen cosas que pues les van a hacer daño. Había un amigo que visualiza que tenía 2 novias o 3 novias, o sea, al final se le van a manifestar, pero le van a ocasionar calambres y cortocircuitos, ¿no? O sea, le va a ocasionar caos. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener mucha conciencia porque ahí es donde mucha gente le echa la culpa a Dios. Y esas cosas, y le echo la culpa a Dios, ay Dios, tú tienes la culpa porque apenas me acerco a ti y me pasan cosas, no, amigo, lo que estás atrayendo no es, ni siquiera tiene que ver con Dios ahí, tiene que ver con vasijas que no has corregido y estás atrayendo cosas que no son buenas, pero no tienes discernimiento de que tienes que transformar esas vasijas, de que tienes que romperlas para que se urja una nueva vasija. Y tendría yo que tomar conciencia de ello para que la luz me permita avanzar al siguiente nivel. Entonces, dice,
fíjense, si le echamos la culpa a Jesucristo por esas razones, pues ya ni siquiera nos revela cuál es mi misión ni mi propósito. Me quedé atorado en que empecé a tener contacto muy fuerte con un vicio y ahí se quedó atorada la persona. Oye, me estoy sanando, me estoy acercando a Dios. ¿Por qué se presenta este vicio? Porque lo tienes que transformar. Tienes que transformar esa vasija. Es una vasija que no te sirve, no te está trayendo luz a tu vida. Transfórmala, resístela. ¿Para qué tiene que pasar eso? Porque ahí en ese vicio está atorada la energía que no te permite brincar a donde Jesús quiere que llegues para que hagas lo que Él quiere. ¿Comprenden? Entonces, cuando las almas tienen un destino más grande, pues a veces lo que tienen que corregir es así como a mí me dijeron, te vamos a meter en un proceso de corrección, express. Y sí, me pasaba una y otra y otra y otra y otra. Yo pensaba que eran cosas de Dios o que eran pruebas, y no, pues eran mis propias cosas que traía dentro. Y es que estoy atrayendo puras cosas negativas. Pues sí, tienes que tomar conciencia que eso lo deseas, por eso aparece. Y tienes que tomar conciencia que esa no es la luz que tú quieres manifestar para que puedas transformarlo. Es importantísimo eso, ¿no? Y luego después de que lo transformas y lo corriges, entonces Jesús se te va revelando poco a poco y te va diciendo qué es lo que quieres que hagas. Y ya cuando te revela su plan para que tú lo hagas, ahí es donde aparece esta parte que se opone de la que habla aquí Jesucristo. Entonces, pero no hay que confundir como esta parte que se opone a Jesús, porque es enemigo de Jesús. Hay una fuerza que va en contra de Jesucristo. Es diferente al proceso de tikkun que tiene que pasar a fuerza un alma. Sí, o sea, son cosas, diferentes momentos del mismo proceso, digámoslo así. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ciertamente ya han visto y me han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Entonces, y también dice que todas las personas que en su momento aborrecen a Jesús es porque tienen pecado. O sea, porque tienen muchas de estas vasijas, estos deseos, pero no los han trabajado, y esas son las personas que rechazan el evangelio. Entonces, ¿como quién? Pues como los fariseos, por ejemplo, ¿no? Que atacaron a Jesús todo el tiempo y no le creen y no se abren a escucharlo. Hay muchos deseos en su interior que no trabajaron. Los fariseos representan personas tan religiosas, pero que realmente no son espirituales para nada. No han trabajado con sus aspectos negativos, pero son sacerdotes y religiosos, ¿no? Viéndolo el sacerdocio y la religión como si fuera un trabajo, pero no realmente como un propósito de vida. Yo puedo ser sacerdote, o puedo ser monje, o puedo ser lo que ustedes quieran, y puede ser que no sea espiritual. Ser espiritual no es ponerme un hábito, ser espiritual es entregarme al proceso del alma, entregarme a la corrección de mi alma, abrirme a la vida y disfrutar la vida y conectar con la vida. Eso es ser espiritual. Ser un sacerdote es diferente, porque el sacerdote tiene un trabajo, ¿no? Tiene una congregación y tiene ritos y tiene cosas que hacer, pero no todos los sacerdotes están realmente abiertos a vivir su proceso de transformación. No todos están corrigiendo esas vasijas que les digo que es el ticún de la persona. Entonces también hay una confusión ahí sumamente grande, ¿no? Y la gente piensa que, pues como esta persona es sacerdote, es un santo. Y no necesariamente, podría ser que esa persona que es sacerdote tiene mucho ticún y tiene mucho que trabajar. Y no necesariamente quiere decir que sea un santo. Ujú. Puede ser que haya personas sumamente espirituales y que se hayan entregado a su proceso de transformación y no tienen hábito.
Y esas son personas espirituales, no son sacerdotes, son espirituales. Son personas entregadas a Dios. Eso, amigos, es ser un cabalista. Ser un cabalista no es ser un rabino, sino ser un cabalista es estar entregado a tu proceso de corrección. Eso te transforma en un cabalista. Y eso no tiene que ver con religión. Eso es simple y puro así. O sea, me entrego al proceso de transformación. Me entrego a mi proceso de transformación y eso me hace ser un cabalista. Ujú. Y puede ser que haya rabinos que no estén entregados a su proceso de transformación y aún estén sucumbiendo a sus deseos por debajo del nivel de su conciencia. Y eso es lo que Jesús habla ese es el pecado. Como esos deseos que no están trabajados y que la persona ni siquiera es consciente, ese es el pecado. Entonces, ¿quién rechaza a Jesucristo? El que peca, el que tiene muchos de esos deseos sin transformar. ¿Y quién se alinea con Jesucristo? El que se entrega al proceso. Ese es uno con Jesús. ¿Quieres ser uno con Cristo? Entrégate a tu proceso. Entrégate al proceso del alma para que tuviera cumplimiento la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre, él dará testimonio de mí. Y ustedes también testificarán, porque han estado conmigo desde el principio. Fíjense, esto es maravilloso lo que dice aquí Jesús, ¿no? Capítulo 16. Les he dicho esto para que no tengan tropiezo, porque los expulsarán de sus sinagogas y llegará el momento en el que cualquiera que los mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Llegará el momento en el que cualquiera que los mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Fíjense, el momento en el que cualquiera que los mate creerá que presenta ofrenda a Dios. O sea, se sentirán con derecho de matarlos, de asesinarlos, así pasó. Y las guerras, todas las guerras cristeras y todas esas guerras donde se ha matado en nombre de Dios, así han sido, los que han provocado eso han sido personas que están lejos de Jesús y ha sido la misma iglesia de Jesús la que lo ha hecho. Si ustedes analizan la historia, todas esas broncas, todas fueron por la iglesia y por poder y por sacerdotes y por obispos y por cosas, por personas que supuestamente cercanas a Dios. Entonces ya entendí que un hábito y un templo no me hace un ser espiritual verdadero. Es importante que lo vean y entiéndanlo, porque a veces la gente somos, no sé, saben, creemos, tenemos nuestra fe ciega y la fe ciega solo ha causado caos y ha causado desgracias, ha causado. Mi maestro de Kabbalah me enseñó a cuestionar todo, 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 porque la verdad está oculta, pero hay que cuestionar para llegar a ella. Entonces, muchas veces, ¿cuántas en las guerras cristeras o, por ejemplo, en la cacería de brujas, pues la iglesia sentía, la Santa Inquisición, la iglesia sentía que estaba presentando una ofrenda a Dios al matar a las personas y al causarles sufrimiento. Entonces, ¿qué personas estaban detrás de esos eventos? Pues gente que no está con Jesús. Definitivamente está lejos de Jesús. Aunque traigan un tatuaje en su pecho de una cruz, están lejos de Jesucristo. Harán estas cosas por cuanto han conocido a mi Padre ni a mí. Estas cosas les he dicho para que cuando llegue el tiempo de ellas recuerden que yo les había dicho. No se las dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Pero ¿por qué les dije estas cosas? Vino la tristeza y se ha llenado su corazón. Entonces, fíjense,
aquí está algo tremendo, ¿no? Como Jesús está diciendo, habrá un momento donde puedes discernir realmente quién está entregado a Dios y quién no, pero la gente se deja llevar como les gusta a las personas como esa parte, ¿no? Les hace sentir seguros, que la persona con la que estén pues tenga su hábito y se comporte y todas esas cosas y tenga bien sus credenciales y todo ese rollo, aunque en su vida personal sean personas totalmente desafines a Dios. Entonces, un mal, digamos que yo creo que es un error de conciencia, ¿no? O sea, no estoy consciente realmente de que ahí no hay luz, de que en esa persona no hay luz y que lo que está pasando con esa persona es algo que te puede afectar, porque eso ha pasado. ¿Cuántas personas cometieron así pecados y cosas bien feas dentro de esos templos y dentro de las religiones y dentro de todo eso, ¿no? Gente que dejaba a sus hijos con esas personas así, con los ojos cerrados, confiando en nombres de Dios y eran personas que eran totalmente en desafinidad con la luz del Creador. Y ahí tenemos muchas muestras de eso, muchas, 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 los legionarios de Cristo, ¿no? Todas estas, la Universidad de Anáhuac y todas esas universidades que dicen que tienen una vocación religiosa y cuánta gente les ha pasado que sufrieron verdaderamente en ese lugar. Todo eso, amigos, de que les estoy hablando no es como un regaño, una acusación, ¿saben qué es? Les estoy mostrando como la realidad de lo que es el ticún de las personas. Ese es el ticún de las personas. ¿Cuál es el ticún de las personas? Pues, por ejemplo, el niño que su papá lo dejó ahí en ese templo que para ser formado y para llegar lejos y ser un líder y transformar, y resulta que al sacerdote que se lo encargó, pues le hizo daño muchos años y ni fue líder y ni triunfó ni nada. O sea, ¿por qué le pasó todo eso a esa persona? Porque dentro de sí hay una vasija que necesitamos transformar. Obviamente cuando les pasa a un niño, el que necesita transformar sus vasijas es el papá y la mamá. Porque cuando a un niño le pasan cosas de esas, el mensaje es para los padres. Está cañón, está bien profundo ese tema, ¿eh? Está profundísimo y no solamente eso ha pasado en la Iglesia Católica, en grupos ortodoxos judíos también tienen el mismo problema, o sea, ese tipo de cosas, o sea, los ataca feo, como la parte de la lujuria, la parte de la violencia, la parte, han matado, han secuestrado, han robado, o sea, es algo impresionante, ¿no? Cómo se mueven esas energías malignas, como les dicen, dentro de cada persona y dentro de esos grupos. Los tibetanos también se daba, pues los niños los dejaban, los papás los dejaban ahí, se iban, pensando, mi hijo se va a hacer un gran monje, ¿no? Y les pasaban mil cosas a los niños, y algunos hasta los mataban. Entonces, pero el punto es que entender que lo que Dios quiere de nosotros no es que nosotros seamos lo que Dios quiere de nosotros es que no quiere que seamos como una simple, un disfraz, como un títere. Quiere que seamos reales. Y para eso hay que vivir un proceso de tikkun. Hay que completar nuestro tikkun. Hay que asumir la responsabilidad. Todo lo que nos está pasando es parte de nuestro tikkun. Y el estudio les puede ayudar muchísimo para no volvernos ese tipo de personas. Entonces, y para poder realmente ayudar a otros, y realmente para poder entregarte al proceso de Jesús, porque no es lo mismo un servidor que hace ese tipo de cosas como las que he platicado,
a un servidor como otro tipo de siervos de Jesucristo que están en un nivel en el que realmente están entregados, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan Bosco, que ayudó a tantos jóvenes. O sea, hay muchas personas que se han realmente transformado en cabalistas, son los santos en el cristianismo. Y en el judaísmo son los justos o los tzadikim, como les llaman, que son personas entregadas totalmente a su proceso. Se entregan al proceso, no a la farándula, ni al como a la parte rimbombante, sino al proceso. Estoy entregado a mi proceso de corrección. Maravilloso, ¿no? Pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que no me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, lo enviaré a ustedes. O sea, es importante que Jesús saliera como de la escena para que el Espíritu Santo nos pudiera ayudar a entender estas cosas. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy a mi Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo de lo que escuché y les dará a conocer eventos futuros. Entonces, eso significa que no solamente las cosas que están escritas en la Biblia es la voz de Dios, sino el Espíritu Santo ha tomado hombres entregados a su proceso de corrección para hablarle a las personas. Entonces, de ahí que cuando las personas, también los grupos cristianos se cierran a que solo lo que está en la Biblia es lo que es, también se están perdiendo de mucho. Porque imagínense un hombre que realmente esté entregado a su proceso, ¿qué cosas podría hablarle a través del Espíritu Santo a la gente? Y hay muchos libros que son increíbles, ¿no? Mística Ciudad de Dios, Subida al Monte Carmelo, y ahí hay muchos, 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 ¿no? Cristianos y judíos también hay muchos. Hay muchos libros impresionantes que los lees y es sabiduría, cada palabra te inyecta energía, ¿no? Pero fueron hechos por personas verdaderamente entregadas a su proceso. Si no estamos verdaderamente entregados a nuestro proceso, no podemos conectar con el espíritu de esa manera, porque simplemente el espíritu y nosotros no vibramos. Dice, Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche lo que escuché y les dará a conocer eventos futuros. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Entonces, todas las revelaciones que hoy están saliendo cuando hay una persona realmente entregada, aunque no sea cristiana, aunque no sea católica, aunque no sea judía, aunque no sea hindú, aunque no, cualquier persona que esté entregada a su proceso de transformación espiritual y le hable a las multitudes, es muy probable que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, lo tome para hablar porque ya entendimos quiénes son del pueblo de Cristo y quiénes no son del pueblo de Cristo. No es así como nos hacen creer que los que traen la playera de la América se van a ir al cielo y todos los demás al infierno. La cosa no es así. La cosa es, si estás entregado a tu proceso, realmente estás unido a Cristo. Punto. Aunque no profeses ninguna cosa, aunque profeses tu religión, aunque tus creencias te van a ayudar, pero realmente tu entrega es lo que te generará la fuerza para unirte a Dios. Increíble, impresionante, impresionante. Entonces, todas esas sectas que dicen, si no es a través de esto, no lo haces, pues no deberían de tener
esa cantaleta, esa canción, porque esa canción ya está muy en el pasado, ¿no? Ahora la información está aquí a boca de nosotros, de cualquiera, y cualquiera lo puede entender si lo estudia. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Dice, todo lo que tiene mi Padre es mío y por eso les dije que tomara de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces, el Espíritu dice, todo lo que tiene mi Padre es mío. Entonces, Jesucristo, el Padre de Jesús es el Dios de Israel. Entonces el Padre Jesús es el que reveló la Kabbalah, es el que reveló el Bereshit, el Shemot, la Torá, los profetas, el Zohar, la Kabbalah, todo es el Padre, eso es el Padre. ¿Sí? Entonces el Espíritu va a revelar también eso para hombres que estén verdaderamente entregados. Esa es la Kabbalah del centro de novios para personas que realmente estén entregadas en su proceso. No importa si tú eres católico, quédate en tu catolicismo. Si tú eres cristiano, quédate en tu cristianismo. Si tú eres judío, quédate en tu judaísmo. No es de religión, es una entrega, una corrección. Va más allá de eso, trasciende eso. Sin embargo, lo otro también tendrá su función y es algo que no me meto en eso. Tiene su función la religión. Pero de lo que trata realmente la Biblia es de la Kabbalah, de esa entrega, de ese darme totalmente a la vida. Un poco y no me verán nuevamente, un poco y me verán porque yo voy al Padre. Entonces sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es lo que nos dijo? Un poco no me verán y nuevamente un poco y me verán, porque yo voy a mi Padre. Y decían, ¿qué es eso que dijo? Un poco. No comprendemos de qué está hablando. Pero sabiendo Jesús que querían preguntarle, él les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre qué les dije un poco y no me verán y nuevamente un poco y me verán? De cierto les digo, ustedes llorarán y harán lamentación, pero el mundo se gozará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en regocijo. Una mujer tiene aflicción cuando está por dar a luz, porque llegó el día de su parto. Pero cuando ha dado a luz a un hijo, ya no recuerdas la angustia y la alegría de lo que haya nacido un ser humano en el mundo. Ustedes también ahora tienen aflicción, pero los veré de nuevo, y su corazón se regocijará, y nadie les quitará su regocijo. Quiere decir, cuando te entregas a tu proceso, te regocijarás en el proceso. Y cuando pasen el proceso de vencer los deseos y de resistir esto y de resistir aquello, y de obedecer cuando pase ese proceso, en ese momento va a haber un regocijo en tu alma que nada te lo va a quitar. Esa es la unión con Jesucristo. A Jesús se le conoce en el proceso de entregarse. Ahí es donde se le conoce verdaderamente, ahí es donde nos vamos a encontrar con Él. Esa es la tercera venida de Jesucristo, lo vamos a conocer en ese proceso. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han podido hacer nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea pleno. Les he hablado estas cosas en figuras, pero la hora para que su gozo sea pleno. Bueno, me voy a quedar, voy a terminar esto. Dice, les he hablado estas cosas en figuras, pero la hora viene cuando no les hablaré en figuras, sino que les mostraré lo referente al Padre claramente. En ese día pedirán mi nombre, y no les digo que yo suplicaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de la presencia del Padre. El Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de la presencia del Padre. Entonces, cuando una persona está entregada a su proceso, está en amor unido al Padre, en amor unido al Hijo y en amor unido al Espíritu Santo. En ese momento la persona está unido a las tres personas que habla el Evangelio. Yo salí de la presencia del Padre y vine al mundo, y de nuevo dejó el mundo y voy a la presencia del Padre.
Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, sin usar un lenguaje figurado. Ahora comprendemos que conoces todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les dijo: Ustedes crean, porque he aquí que el tiempo viene y ha llegado, en que serán dispensados cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado las cosas que en mí tengan paz, y en el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, que yo he vencido al mundo. Y cuando la persona se entrega a su proceso, así como Jesús lo hizo, la persona encuentra paz en ese proceso, en el movimiento, en la corrección, en ese proceso de transformación. Justo ahí es donde encuentra la paz. Entonces, la paz no se da cuando voy a la montaña y me siento bajo del árbol a meditar. Ahí no se da la paz. La paz se da en la fragua, en los problemas, en los gastos, en el trabajo, en las responsabilidades. Ahí es donde se da la paz. Si la persona se entrega, si la persona no cuestiona, si la persona no empieza a decir, mejor me voy a divorciar, es más fácil. Mejor entrégate al proceso de transformación en tu matrimonio. Déjate transformar en tu matrimonio. No te está funcionando porque no te estás entregando. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, voy a abrir los micrófonos si quieren participar. Adelante. Muy bien, pues si no tienen participación, pues entonces cerramos nuestra clase del día de hoy y pues nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos.